Tentación de Jesús. Lucas 4, del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo su recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Amén. La Iglesia cristiana, a través de los siglos, ha intentado siempre explicar de un modo adecuado, sobre todo en los primeros siglos, cómo Jesús era Dios, pero también al mismo tiempo un ser humano auténtico, como tú y como yo. Ha habido, las hay, explicaciones teológicas muy bien elaboradas y otras que quizá no nos satisfacen tanto intelectualmente. No solamente ha sido importante resaltar para nosotros, las personas creyentes, la divinidad de Jesucristo, sino también que era un ser humano. No era un 50% humano, ni el otro 50% Dios. Esa sería más bien la explicación que los griegos daban a sus semidioses, como Hércules, como Perseo, ¿os suena? Pero esa no es la enseñanza cristiana. No es un 50% una cosa y otro 50% la otra. Mirad, hoy estamos un poco como clase, al principio nada más, no voy a cansar mucho. El monofisismo, no sé si os suena la palabra, monofisismo, era y es una doctrina que decía que Jesucristo, en él, solo estaba la naturaleza divina, pero no la humana. Y esa idea, en realidad, está muy equivocada. Aunque muchos creyentes en las iglesias actuales la defienden sin darse cuenta. Hasta aquellos que se creen muy ortodoxos y se creen con el derecho a cazar herejes. ¿Sabes, Pablo? De esos también caen en esto. El docetismo, otra palabra que no sé si os suena, docetismo, era otra doctrina equivocada que dice que el cuerpo de Jesús era solamente una cosa aparente. O sea, Jesús tenía una apariencia humana, pero que en realidad no era verdadera. O sea, como esos Jesucristo de
de algunas películas que parece que ni se despeinan, que tienen unas túnicas muy bien planchaditas, sin ninguna mancha, un pelo limpísimo, un Jesús que no necesita ir al baño. Pero esa doctrina también está equivocada. Parecerá una tontería, pero estas falsas doctrinas están ahí entre los cristianos comunes, en cualquier iglesia. Tranquilos que yo no voy a juzgar si alguno trae ese tipo de pensamiento ni nada. Aquí estamos para aprender también, ¿no? Y yo no pongo exámenes. El apolinarismo era otra creencia que decía que en Jesucristo su intelecto no era humano, sino solamente divino. Y parece correcto, ¿verdad? Pero al pensar así, la naturaleza de Jesús la naturaleza humana, digamos, quedaba mutilada. Y venía a ser una especie de títere, como una marioneta de Dios, o como una especie de avatar de Dios. ¿Habéis visto la película Avatar? Que el protagonista está como en otro lado tumbado, ¿no? En una especie y hay una especie de transmigración de su ser, de su alma, que se mete en el cuerpo del avatar. Bueno, pues eso tampoco es. Eso no es Jesús. Jesús no es un avatar. Jesús no es Dios metido en un traje humano. ¿Me explico mejor así? No era así. ¿Y por qué os cuento todo este rollo? Porque ya he dicho que esto es una predicación, un sermón no puede ser una clase de teología, ¿no? Pues porque quiero que os toméis muy en serio esto de las tentaciones de Jesús. Cuando el texto dice que Jesús sufrió tentaciones, no es que fueran tentaciones fáciles de enfrentar porque Él era Dios, que también lo era, ¿no? No eran fáciles, eran difíciles. No es que fueran ataques de pacotilla o algo que podía superar fácilmente por ser Dios. Eran tentaciones y por tanto difíciles. Recordemos lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ser tentado, ¿sabéis qué significa? Ser tentado significa ser tentado, punto. No ver pasar las tentaciones de refilón como si no te afectaran. No. Y no solo eso, hay que tener en cuenta que Jesús tuvo que pasar, por así decirlo, por un desierto personal. Y esto, como dice en el versículo 1, es el resultado del propio Espíritu que te guía al desierto. Y en ese pasaje, el desierto físico es como que se mezcla con el desierto personal, se funden. Por lo tanto, tiene como más fuerza para nosotros, que somos los lectores, los que nos sumergimos en el pasaje. Podríamos decir que Jesús tiene un retiro espiritual en el desierto, donde tiene que perfilar su vocación mesiánica. Otra cosa, hermanas y hermanos, es que, como muchos sabéis, otra cosa es que el pasaje en sí esté redactado, elaborado con la típica técnica que empleaban los judíos de ser un midrash para dar una enseñanza. Sí, es cierto, está narrado así, pero eso no quita la profunda realidad que está enseñando. Cuando nosotros estudiamos y sabemos de los géneros literarios de la Biblia, no es para que le quitemos importancia, ni mucho menos, ni mucho menos. Y por eso este texto, por su sentido, suele predicarse mucho tal día como hoy, al inicio de la Cuaresma, para marcar nuestro periodo reflexivo sobre tomar nuestras cruces y el sentido de nuestro seguimiento a Jesús. Así como Moisés estuvo 40 días en el Sinaí, según nos dice Éxodo 24, versículo 18 y Deuteronomio
9:9. Así como el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, como señala Deuteronomio 8, o Elías estuvo 40 días en el monte Horeb, según Primera de Reyes 19, el número 40 es significativo y relevante en la numerología bíblica para marcar tiempos especiales. De hecho, fijaos cómo se configura el calendario cristiano, ¿no? Desde este miércoles pasado, de esta misma semana, que era el miércoles de ceniza, ¿verdad? Empiezan esos 40 días de Cuaresma que van hasta el inicio de la Semana Santa, ¿verdad? 40 días que nos invitan a la reflexión y a una palabra que a los evangélicos no nos termina de gustar mucho, que es a la conversión. A la conversión. Porque nosotros hablamos muchas veces de yo me convertí cuando hace tanto, aquel día especial, y es verdad. Pero nosotros tenemos que convertirnos diariamente. Nosotros tenemos que decirle que sí al Señor diariamente y tomar conciencia diariamente de lo que significa seguir a Cristo. Por cierto, a los veteranos de la Iglesia, a los que lleváis aquí toda la vida, ¿alguna vez se ha celebrado el miércoles de ceniza? No, ¿verdad? Y a los chilenos y venezolanos, ¿alguna vez en vuestros países se ha celebrado, en contexto evangélico, no hablo de la Iglesia Católica, ¿se ha celebrado el miércoles de ceniza? No. Los católicos, yo hablo de los evangélicos. No. Es que en nuestro mundo hispanohablante, ¿vale? En Latinoamérica y España, no sé por qué, pero los evangélicos, hay algunos días especiales que no lo celebramos. Luego tú te pones a mirar si las iglesias evangélicas en Europa, en Estados Unidos, celebran el miércoles de ceniza, y sí lo celebran, aparece en nuestro leccionario evangélico. Pero a nosotros como que nos parece históricamente como algo muy católico y no se ha ido haciendo. Pero bueno, era la curiosidad, que quería preguntaros si alguna vez aquí en la iglesia se ha hecho. En Latinoamérica casi no se hace, nada más que en algunas iglesias históricas, de estas también o reformadas, luteranas y tal, pero en el resto como que tampoco. Bueno, era una anécdota, ¿vale? Que tenía interés en saberlo. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y el desierto, como muchos de vosotros y de vosotras sabéis en carne propia, además de ser un lugar físico, es una situación de la vida. Es una situación, puede ser de prueba, puede ser de tensión, puede ser de crisis en general. Y como decía antes, este pasaje tiene mucha fuerza porque el desierto personal de Jesús se mezcla con ese desierto físico que nos presenta el pasaje. Pero nosotros tenemos que ir un poquito al grano, ¿no? Al desierto vivencial, personal, de experiencia. Por supuesto, los 40 días, hemos dicho, de Jesús en este desierto, nos recuerda a ese periodo de prueba, porque fue un periodo de prueba del pueblo de Israel en esos 40 años en el desierto. Y hemos dicho muchas veces que al fin, por fin, Jesús va a cumplir en primera persona aquello en lo que el pueblo de Israel siempre fracasó. Porque Jesús no es solamente el Logos de Dios hecho hombre, sino, como hemos dicho muchas veces, es también algo así como la representación de Israel también hecho hombre. Y esto queda muy sutil, pero muy bien expresado en los evangelios sinópticos. Esto es una cuestión que un día tendríamos que hacer un estudio bíblico de esto, porque también es maravilloso. Por vuestra experiencia sabéis que el desierto, como lugar existencial de prueba, nos señala que nuestras propias vidas de personas creyentes a veces se desarrollan en periodos duros, durísimos algunas veces, periodos de sequedad, que lo ves todo muy árido, periodos de desorientación, que no sabes por dónde tienes que tirar, e incluso en medio de fuertes tentaciones, como Jesús aquí, que es donde te das cuenta de tu propia debilidad, hasta el que va por la vida desobrado. Cuando pasas por tu desierto, te das cuenta de lo frágiles que somos y de lo mucho que necesitamos del Señor,
Date cuenta también que después de cruzar el desierto, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Pero el camino no fue color de rosa. No desfallezcáis cuando os toque pasar la sequedad de un desierto. Dice el texto que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús allí. Ten por seguro que el Espíritu de Dios está contigo en ese periodo de prueba y en esa sequedad que puedas estar pasando. Aunque no lo sientas, porque no siempre se siente. Si no, no se llamaría desierto. En clave existencial lo digo. Hay predicadores que dicen que cuando tienes sequedad en tu vida, cuando estás pasando por algo así, sequedad espiritual me refiero, es como que Dios ha retirado su presencia de ti. Eso es falso. Completamente falso. Y lo digo otra vez, falso. Son muchas las narraciones bíblicas las que muestran la desesperación, las dudas, los dilemas, las tentaciones y la desesperanza. Y luego vemos como Dios le da la vuelta a la tortilla esa para convertirla en la puerta de una esperanza reforzada y en nuevos caminos. Ten fe, ten fe. Hace ya como un mes decíamos que el discurso programático de Lucas 4 precisamente, que luego está en este mismo capítulo, en la narración que viene después, donde vemos la agenda de trabajo de Jesús, que es también tu agenda y mi agenda, aparece ahí como contraste de estas tentaciones que tenemos aquí. Y es que superada la prueba, se ve el camino con más nitidez. Paciencia. Espera en el Señor cuando te toque estar en una encrucijada. Paciencia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así dice el Salmo 46. Hay veces que no estamos quietos, Cuando nos vemos en una buena y no vemos salida. Tu vida de fe y tu relación con Dios transcurre e incluso se puede perfeccionar en los desiertos de tu vida. Y ejemplos hay miles. Pues muchas veces no nos acordamos, no tal, pero si en el tiempo de compartir diéramos testimonio de las veces que Dios ha estado ahí en los desiertos. Quien enseñe que en la vida cristiana no hay desierto, que todo es color de rosa, o que no hay tensiones, o que no hay dificultades, se equivoca, o en el peor de los casos, es un falso maestro. Y que de eso los hay, que los hay. Esos que te prometen el oro y el moro. El profeta Elías, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, está en el desierto, como dice en el versículo 4. Él mismo está en un desierto. Y un juego con ese desierto físico y con ese desierto interior. Y él mismo, que sabéis que era, ¿no? Profeta del mismísimo Dios. Y lo estaba pasando mal por lo que estaba viviendo personalmente. Vamos a ver, que deseaba morirse. Luego Dios le da un nuevo comienzo. Luego le da una nueva oportunidad para recomenzar con tareas nuevas, con nuevos propósitos. Pero él vivió circunstancias de una fuerte depresión. Se quería morir. Y era un profeta de Dios. Muchas veces estamos en el desierto, sin saber qué decisiones tomar. Solo después de la prueba se alcanza a ver un horizonte. Se perfila un camino. Al principio muy estrechito, por donde pasa la luz. Pero por ahí tienes que tirar, cuando el Señor te abre un camino. Al principio de verdad tampoco es que veas el camino muy claro, pero se va viendo un poquito.
Mira, yo quiero que sepáis que en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para los que a lo mejor estéis descontentos con el sermón de hoy, en nuestro canal de YouTube tenemos ya una predicación que se titula Las tentaciones de Jesús y la tentación de la Iglesia, en Lucas 4, 1, 13. Y ahí en esa predicación, que creo que es una predicación todavía muy necesaria, se especifica el contenido de las tentaciones de este pasaje, en las cuales hoy no voy a entrar. Sin embargo, por otras cuestiones, por cosas, creo que el Señor nos trae hoy por otro mensaje distinto para la comunidad. Es decir, un texto, un sermón no se agota el mismo texto. Porque nosotros creemos que es como una fuente, ¿verdad?, inagotable, que es palabra viva que nos habla para distintas ocasiones. Entonces no voy a repetir el sermón que tenemos en el canal de YouTube. Normalmente podemos hacer dos cosas. Leer un pasaje bíblico, siendo yo o siendo tú quien lo lee y quien proyecta cosas mías en el pasaje o hacer que el pasaje bíblico sea el que me lea a mí, el que me lea a mí, el que lea mis circunstancias y el que arroje luz a mi situación. Y lo mismo a nivel comunitario de iglesia. Cuando nos toca pasar por un desierto y por tentaciones, por pruebas, la forma más o menos que nos sale, que nos brota, vamos a decir, carnal, una palabra muy evangélica también. La forma carnal de actuar es tratar de solucionar ese problema de una manera en que dejamos fuera la fe, dejamos fuera a Dios, aunque lo tengamos en la boca, aunque hablemos de Dios, aunque hablemos de la voluntad de Dios, pero a la hora de la verdad queda una especie de discurso, pero tú haces lo que... Queremos salir muchas veces de los problemas por nosotros mismos. Con este pasaje, que vemos a Jesús pasando esto, ponemos nuestros ojos en Jesús, viendo cómo Él afrontó las tentaciones, que no cedió ante Satanás para que Él no fuese quien tomase las riendas de su vida. Jesús no cede ante el camino fácil y cómodo para superar esas pruebas. Jesús no deja que el mayor poder de influencia en su vida venga del mal, de Satanás, quien, por cierto, vemos que hasta le tienta usando un pasaje bíblico. Al revés, Jesús sabe que ese uso de la Biblia que usa Satanás ahí es un uso incorrecto. Y Jesús apuesta por el camino difícil, por el camino del cielo. Jesús conoce al Padre. Jesús es el paradigma de lo que debería de ser nuestra relación con el Padre. Y porque conoce al Padre, sabe cuál es la voluntad del Padre. Quiere que sea el Padre quien tenga el poder de influencia en su vida para cumplir correctamente con su ministerio mesiánico. En las dificultades muchas veces no se ve salida. Hay situaciones en las que parece que no tienes escapatoria, pero te basta con saber una cosa importante en lo que a ti depende. Te basta, quizá en un principio, saber cuáles no son los caminos correctos, aunque todavía el camino correcto no lo veas. Te basta también con saber eso, cuáles no son los caminos que no son voluntad del Padre. Espera en Dios que te abra el camino correcto, si de primeras no lo ves con claridad. Te basta, mientras tanto, resistir la tentación con la ayuda del Señor. No tires por el camino fácil, un camino que a la larga tiene consecuencias desastrosas. Y entonces algunos seguramente diréis, sí, bien, pues en mi situación, en lo que yo estoy viviendo, voy a hacer lo que considero más bíblico. ¿No? Una expresión muy nuestra, muy evangélica. Voy a hacer lo que considero más bíblico. Pero en este pasaje hay una paradoja, que no todo lo que es bíblico
es realmente bíblico. Y en el relato hemos dicho que el diablo, en el versículo 10 y 11, usa la Biblia de tal manera que la usa para apartar a Jesús de la voluntad de Dios. Es más, para tentar al propio Dios. ¿Te das cuenta de lo que se puede hacer con la Biblia? ¿No hemos puesto alguna vez a pensar en eso? Pregúntate si eso pasa hoy en día. Pregúntate si con la Biblia en la mano se pueden decir cosas que están lejos o lejísimos de la voluntad auténtica del Señor. ¿Se puede o no se puede? Un mal uso de la Biblia en malas manos puede ser como un mono con una pistola. ¿Tú te pondrías cerca de un mono con una pistola? Satanás en el pasaje hace un uso peligroso de la Biblia. Bueno, en el pasaje Jesús responde todo el tiempo a Satanás, ¿verdad? Y le responde con las Escrituras. Jesús conoce las Escrituras, pero no solo eso, porque el diablo en el texto también conoce las Escrituras y las usa para mal, sino que Jesús está en una humilde sintonía con el Padre, en relación con el Padre. Y ahí radica nuestro modelo para nuestra vida. Cuando estemos pasando por tentaciones, por desiertos, por situaciones feas, tengamos una relación con el Señor. Yo he conocido a muchas personas, que conocen muy bien o que se saben un montón de versículos de textos bíblicos de memoria. De verdad que eso es algo digno de ver, es que es una delicia cuando hablan y cómo se saben de memoria los textos. Sin embargo, algunas de estas personas, tampoco todas, hombre, tampoco voy a hablar más de todo el mundo aquí, pero he conocido personas que se las saben, pero que su corazón está bien lejos de lo que Dios ha dado a conocer sobre sí mismo y sobre su voluntad, y se nota a leguas. Qué curioso esto, ¿eh? Saben tanta Biblia, pero viven tan poco a Dios. Y cuando hablan de Dios, hablan de Él, ya os digo, sin darse cuenta, pero lo describen como si fuese un tirano, tan cruel que parece el mismo diablo. No entregues el señorío de tu vida a cualquier cosa que quiera ponerse en tu camino como si fuera Dios o disfrazado de Dios. Cuando estés pasando por una situación vulnerable, trata de mirar a Cristo y tener claro quién sí es Dios. No sucumbas a los poderes de este mundo. No te dejes gobernar por cosas que no son. Y lo que es peor aún, no te dejes gobernar por cosas que no son, aunque otros o tú mismo te la disfraces de Biblia. Como hizo Satanás. Tú puedes, si te da la gana, con pasajes bíblicos, justificar lo que te dé la gana. Encontrar excusas y encontrar motivos con la Biblia para muchas cosas. Se puede. Se pueden justificar guerras, se pueden justificar discriminaciones, se puede hacer tantas cosas. Hermana y hermano, tu fe es un tesoro porque es un don de Dios. Puede ser pequeñita, a lo mejor microscópica, puede ser más pequeñita que el grano de mostaza. Pero cuando estés en un desierto existencial, pasándolo mal, agárrate fuertemente al Señor con esa fe. Tu fe quizás sea muy pequeña, pero el que no es nada pequeño es Dios, el creador del universo, ni su Espíritu Santo que te asiste. Agárrate con tu fe, sea pequeñita o sea grande, porque esa fe es un don de Dios. No le quites valor, porque Dios te la ha regalado. Si la tienes pequeñita, ya crecerá.
Pero es tu fe, es tu tesorito. Es el regalo que Dios te ha dado. En el peregrinar de la vida y la fe, de vez en cuando hay altibajos, hay conflictos, hay dudas, hay problemas, hay lagunas, hay sequedad, hay tantas cosas, hay tentaciones. Dice el texto que después de resistir las tentaciones, el diablo se apartó de él por un tiempo. En la versión que hemos leído dice hasta otra oportunidad. Y nosotros de vez en cuando tenemos tiempos ya más cómodos, más desahogados, más alegres, más fáciles también. No duran para siempre los desiertos. Pero las tentaciones, las oposiciones, las dificultades, las crisis, vienen cada cierto tiempo. Algunas son más fuertes, otras no tanto. Y en medio de ellas somos desafiados a renovar nuestra esperanza y nuestra vida de fe, con los ojos puestos en Cristo. Porque después de esos desiertos brotan nuevos caminos. Ya se encarga luego el Señor, como dice Isaías 41, de abrirte en el desierto estanques de agua y manantiales para que tú te refresques. No sucumbas ante el mal y aunque no veas un camino claro, espera. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Soli Deo Gloria.